Bienvenidos a un nuevo programa de Vida y Salud con la Doc TV. Primero que nada, darles un cordial saludo a toda la audiencia de Ciudad Bolívar. Es muy importante no dejar pasar ninguna oportunidad en este momento en que estamos atravesando esta pandemia por COVID-19 y que nosotros debemos siempre hacer un llamado a la comunidad a cumplir con las normas básicas para evitar el contagio. Señores, en este momento nuestro estado ha llegado también la nueva variante, o también llamada cepa amazónica, que según los estudios que se están haciendo hasta los momentos, tiene una capacidad de contagio mucho mayor que la cepa que teníamos en la primera ola. Y entonces debemos estar mucho más atentos y sobre todo, no solo porque se contagia mucho más rápidamente, sino que también puede presentar una serie de síntomas y signos que son diferentes a como se presentaba la cepa que teníamos en la primera ola. Es muy importante que sigamos cumpliendo a cabalidad las normas básicas de prevención. El uso del tapabocas de manera correcta, el distanciamiento social, evitar salir de casa si no tenemos una cosa de extrema emergencia como buscar alimentos o buscar medicamentos, el lavado continuo de las manos, ya sea con jabón, agua y jabón, o si no, si andamos en la calle, con los geles alcohol, que básicamente componente de alcohol, un 70% de componente de alcohol. Y justamente, si nosotros cumplimos con estas normas tan básicas, vamos a protegernos nosotros mismos, protegemos a nuestra familia y así también a nuestra comunidad. Es muy importante todos estar atentos, que aunque tenemos, digamos, la buena noticia de que ya parte del equipo médico, los que están en primera línea, los que están sobre todo en el Hospital Centinela, hemos recibido nuestra primera dosis de la vacuna anti-COVID-19, esto no nos hace todavía inmunes. Recordar que la inmunidad nos las va a dar justamente la segunda dosis 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis. Y sin embargo, en conversaciones con la gente que está encargada de la sala de COVID, sobre todo la gente que ve los pacientes graves de COVID, es decir, los que caen en terapia intensiva, los que deben ir a terapia intensiva, esta vacunación no es que nosotros nos vamos a sufrir la enfermedad, pero nos libera o nos protege del COVID grave. Recuerden que el COVID, cuando da de una manera leve, puede ser como una virosis cualquiera, pero nos protege esta vacuna del COVID grave, el que hace que el paciente sea necesario hospitalizarlo en una unidad de cuidados intensivos porque la afectación pulmonar es tan severa que necesita ser intubado y toda esta serie de cuidados que necesitan terapia intensiva. Por eso siempre me tomo un cierto tiempo de nuestro programa Vida y Salud con la Doc para recordar e insistirle a la comunidad, a la colectividad, cumplir con estas normas básicas de prevención del contagio con esta nueva variante del COVID-19. Y ahora justamente volvamos entonces a el objetivo de nuestro programa. Todos saben que el programa Vida y Salud con la Doc está destinado a traer temas actualizados de salud de interés para la comunidad, igualmente a tratar de crear hábitos saludables de vida y la importancia del ejercicio para que nosotros mantengamos nuestro organismo en las mejores condiciones y así justamente poder tener una resistencia a estas enfermedades infecciosas que no, tanto las infecciosas como las no infecciosas, que nos faltan en nuestra existencia de todos los días. Y hoy entonces vamos a tocar un tema que es de muchísimo interés, que muchas personas han oído nombrar, algunas lo conocen su nombre, pero que muchas veces, a pesar de que conozcan el nombre, no saben o no entienden bien qué es lo que sucede en nuestro organismo para que se produzca esta enfermedad.
Me refiero justamente a la gota. Mucha gente sabe, ha oído el término gota, pero no sabe realmente, no conoce realmente qué es lo que está pasando en nuestro organismo para que se desarrolle esta enfermedad. La gota también es conocida como artritis por ácido úrico. También otro nombre que recibe, sobre todo de nosotros los reumatólogos, que tratamos de explicar a nuestro paciente, que también recibe el nombre de artropatía o artritis por microcristales. En este caso, el agente, digamos, que produce esta enfermedad es la acumulación de ácido úrico en la sangre. Esta acumulación de ácido úrico en la sangre va a provocar que ese ácido úrico se deposite tanto en las articulaciones como en otros tejidos extraarticulares que más adelante le vamos a ir comentando. Y me gustaría en este primer segmento hacer un pequeño recuento histórico de esta enfermedad. La gota es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años. Desde el año 1500 ya se venía hablando de esta enfermedad y era conocida como las enfermedades de los reyes y de los papas. ¿Y esto por qué? Porque la gota siempre ha sido relacionada con las comidas abundantes, sobre todo comidas abundantes ricas en proteínas, y también con la ingesta exagerada de alcohol. Y entonces, ¿por qué decían que era la enfermedad de los reyes y de los papas? Porque en ese momento eran estos señores los pocos de las personas que tenían acceso a hacer aquellas grandes comilonas, ¿verdad? Y a tener en sus cenas, que como nosotros vemos en las películas, tenían muchísimos tipos de carnes, tenían carne de cordero, carne de ganado, a veces tenían también cerdo. Además de eso, siempre, sobre todo el vino, era una de las bebidas que más se consumían en estas grandes cenas. Y posteriormente, estos reyes o estas personas que tenían acceso, digamos, la clase pudiente, aparecían con afectación o con dolor o inflamación en algunas articulaciones. Y allí se vino relacionando y por eso se le llamó que era la enfermedad de los ricos, la enfermedad de los reyes o la enfermedad de los papas. Es importante que nosotros también conozcamos un poco de esta historia, porque podemos entonces relacionarlo en nuestro momento actual y saber por qué la enfermedad y a qué debemos nosotros tener cuidado para evitar esta enfermedad. Es muy importante que nosotros quiero hacer este programa de hoy contestándole a las preguntas más frecuentes que hace nuestra colectividad, nuestros pacientes, que se hace sobre esta enfermedad. Y primero vamos a definir lo que es la gota. Entonces la gota es una enfermedad sistémica, y llamamos sistémica porque no solamente afecta articulaciones, sino que también pueden estar afectados otros órganos y sistemas. Y dentro de estos, principalmente un órgano muy importante que hemos tenido oportunidad de hablar en otros programas, como es el riñón. El ácido úrico, además de afectar las articulaciones, puede provocar daño en el riñón. Eso es muy importante, daño en el riñón. ¿Y qué puede producir en el riñón la gota? Puede producir cálculos renales por ácido úrico, cálculos renales, o también puede producir otra afectación del riñón, donde este ácido úrico se va a depositar en todo el parénquima renal, en todo el cuerpo del riñón, digamos así. Y se llama nefrocalcinosis, que también puede a la larga llevar a que nuestro riñón deje de funcionar adecuadamente. Por eso es que muchas veces, y yo siempre le hago este comentario a mis pacientes, que una persona con gota, puede andar, aunque con ciertas limitaciones, con una afectación de un pie inflamado, o una rodilla, o un tobillo, pero puede vivir. Puede andar renqueando, puede andar con un bastón, pero puede hacer una vida relativamente normal. Sin embargo, si se le afecta a su riñón, ya sea por cálculos por ácido úrico o litiasis renal, o por nefrocarcinosis, ese riñón puede llegar a sufrir tanto que quedar completamente alterado. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta primera parte de la definición y los órganos que puede afectar.
Y posteriormente iremos ahondando en el cuadro clínico, a quién puede afectar esta enfermedad en el próximo segmento. No se retiren de nuestra sintonía y ya volvemos en Vida y Salud con la Doc TV. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. Para no correr riesgos en una cirugía estética o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Estamos tratando un tema bastante interesante, generalmente una enfermedad muy conocida o muy nombrada en nuestra colectividad, pero que muchas personas no saben realmente qué es lo que las produce, a quién puede afectar y toda una serie de detalles que vamos a tratar de aclarar en el programa de hoy. Estamos conversando sobre la gota. La gota es la artritis producida por ácido úrico. Entonces es muy importante, ya conversamos con lo que era la definición, que es una enfermedad que afecta no solamente a las articulaciones, sino que puede afectar otros órganos muy importantes en nuestro organismo, como es los riñones. Puede producir cálculos renales o litiasis renal por ácido úrico, que a la larga, si no se tratan adecuadamente, puede llevar a que el paciente caiga en insuficiencia renal, es decir, que su riñón deje de funcionar. O el otro tipo, que es lo que se llama nefrocarcinosis, que es que ese riñón se llena todo de ácido úrico y también deja de funcionar. Entonces el paciente cae en lo que se llama insuficiencia renal, que necesita que su riñón, que es el filtro de la sangre de nuestro corazón, el que elimina las toxinas, tengamos que depender de un riñón artificial o lo que conocemos con el nombre de diálisis. Entonces, ¿a quién afecta predominantemente la gota? Afecta sobre todo al varón, a pacientes hombres entre los 40 y 50, 60 años, lo más frecuente. Sin embargo, nosotros podemos conseguir pacientes que están en una edad menor, 35, 30 años, que ya pueden tener afectación por el ácido úrico, ya sea desde el punto de vista de la articulación o de sus riñones. Entonces, vean lo importante que es ya saber que es la población masculina entre los 40 y 60 años, que es la más frecuentemente afectada, pero sin embargo, también podemos ver pacientes un poco más jóvenes. De igual manera, les comento que la mujer puede ser afectada también por esta enfermedad. ¿Pero cuándo? Después de la menopausia. Después de la menopausia. ¿Por qué? Porque estos cambios hormonales que sufrimos las mujeres después de la menopausia hacen que los niveles de ácido úrico también se eleven. De una vez les comento que el examen que nos permite a nosotros sospechar que el paciente puede estar sufriendo de esta enfermedad, que es la gota o la artritis por ácido úrico, es cuando los niveles de ácido úrico en la sangre se elevan. Se elevan por encima de 7 miligramos en el hombre y de 6 en la mujer. Entonces, una persona que tiene más de 7 miligramos de ácido úrico en la sangre ya es un candidato a que puede tener una crisis de gota. Y en la mujer, generalmente después de la menopausia, que igualmente se iguala el nivel de ácido úrico,
va a tener por encima de 6, también puede ser candidata a sufrir de esta enfermedad. Hay una pregunta que siempre nos hacen los pacientes, que si el tener ácido úrico alto en la sangre, también llamada hiperuricemia, es decir, nivel alto de ácido úrico, en el hombre por encima de 7, en la mujer por encima de 6. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un ataque de gota o una inflamación articular por gota. No todas las personas que tienen ácido úrico elevado van a desarrollar compromiso articular o síntomas articulares, pero es muy importante que tomemos en cuenta que, si bien es cierto que el paciente puede ser que nunca haga una inflamación articular, tiene ese factor de riesgo, que ya también el ácido úrico es considerado factor de riesgo cardiovascular, al igual que el colesterol alto o los triglicéridos altos. Entonces, vean ustedes lo importante que es que nosotros mantengamos esos niveles de ácido úrico lo más normal posible para tener nuestro, sistema cardiovascular sano. Entonces, vean lo importante que es saber que una elevación del ácido úrico, así no tengamos ningún síntoma, es importante que nuestro médico nos mande tratamiento para normalizar estos valores, porque pueden ser factores de riesgo cardiovascular. Ya entonces pasemos a ver cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas en esta enfermedad, en la gota. La articulación típica, por decirlo de alguna manera, que fue la descrita desde hace muchísimos años, es la inflamación de la primera articulación metatarsofalángea del primer dedo del pie. Es decir, muchas personas conocen el primer dedo del pie como el dedo gordo. Generalmente los reumatólogos siempre intentamos no ponerle nombre a los dedos tanto de las manos como de los pies y nombrarlos primero, segundo, tercero, así. Entonces, la primera metatarsofalángea del primer dedo del pie. Eso se llama podagra. Podagra viene del latín, que podos significa pie y agra en ese momento significa afectación. Entonces, se decía, el paciente tiene una podagra. La podagra es la inflamación del primer dedo del pie. Esa es una de las más frecuentes, de las más típicas, pero no siempre se presenta allí. El paciente puede tener también inflamación de lo que nosotros llamamos el empeine o el antepié o el tarso, es la misma parte, ¿verdad? El tarso, antepié o empeine, del tobillo, de la rodilla, y en algunas ocasiones puede también tener afección de una muñeca o de un codo. Son las más frecuentemente afectadas. Entonces, es muy importante que sepamos que esta afectación articular puede producirse sobre todo las primeras crisis. Generalmente son de una sola articulación. Entonces el paciente presenta una articulación inflamada, ya sea la del pie, la del primer dedo, o un tobillo o una rodilla. Entonces, generalmente comienza con una articulación, pero a medida que se van repitiendo las crisis, porque esto es importante también decirlo, que estas crisis comienzan con una articulación. Las primeras crisis son lo que llamamos autolimitadas, es decir, que tienen una duración muy corta, mejoran con un antiinflamatorio y a veces mejoran hasta sin tratamiento, duran 2 o 3 días, que muchas veces el paciente hasta se le olvida. Pasan un tiempo sin ninguna sintomatología, sin nada inflamado, y después puede aparecer otra crisis en el mismo sitio o en alguna otra articulación. Y esto es muy importante también que el paciente lo tenga en cuenta, porque muchas veces nuestros pacientes siempre intentan relacionar una inflamación con algo traumático, ¿verdad? Piensan que se le inflamó el primer dedo porque seguramente fue que se aporreó, con ese dedo se lo aporreó con el borde de la cama o el borde de una silla, y aunque no lo recuerdan bien, siempre tratan de relacionarlo con algo traumático. E igualmente el tobillo, ay doctora, que yo creo que fue que se me falció el tobillo, o tuve una mala pisada, seguramente por eso fue que se me inflamó, porque fue rápido. Pero hay que interrogar muy bien a este paciente para que
realmente recuerde si tuvo algún traumatismo o fue que se inflamó espontáneamente. Entonces, como les comentaba, estos primeros crisis son de corta duración. El paciente puede durar muchos meses y a veces hasta años sin tener otra crisis articular, y por eso siempre debemos interrogar muy bien a nuestro paciente. Entonces, ya sabemos cómo se presentan las primeras crisis de gota o de artritis por ácido úrico, afectación del primer dedo del pie, generalmente una sola articulación se inflama, o puede ser no solamente el primer dedo del pie, sino un tobillo o una rodilla. En ocasiones también puede afectar dos articulaciones a la vez. Pero de estos detalles de la parte clínica vamos a continuar conversándolo en nuestro próximo segmento, y les invito a no retirarse de nuestra sintonía, que ya volvemos en Vida y Salud con la Doc, hablando sobre la gota o artritis por ácido úrico. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. Para no correr riesgos en una cirugía estética o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc TV, conversando sobre la enfermedad gota o artritis por ácido úrico. Ya en el segmento anterior estuvimos hablando un poco de las manifestaciones clínicas o de los síntomas que presentan los pacientes, y conversamos que las primeras crisis pueden ser de una sola articulación, sobre todo la primera articulación del primer dedo, o como llama la gente, el dedo gordo del pie, o puede aparecer también un tobillo o una rodilla, y ocasionalmente muñeca o codo son las, digamos, las más frecuentes. Pero que a medida que se van repitiendo las crisis, el paciente puede presentar más de una articulación. Y la duración de estas crisis, si al comienzo eran muy cortas y se mejoraban rápidamente con un antiinflamatorio, 2-3 días, posteriormente las crisis se van haciendo más largas y van durando más, y por supuesto a medida que es más larga, esa inflamación en la articulación va a ir provocando daño. Y si el paciente no logra hacer un control de sus niveles de ácido úrico, esa enfermedad o estas manifestaciones clínicas van a ir avanzando, y cada vez van a ser más articulaciones las que van a estar afectadas. Entonces el paciente no solamente va a ser una articulación del pie o un tobillo o una rodilla, sino que se nos puede presentar con los dos tobillos o las dos rodillas, o además del tobillo, la rodilla, también el codo o la muñeca, o entonces imagínense ustedes lo que llamamos nosotros la gota poliarticular. Poli es de muchas, y articulaciones, de muchas articulaciones. Y igualmente, como les digo, si no hay un control de los niveles de ácido úrico, no podemos mantener el ácido úrico por debajo de 7 miligramos por ciento en el hombre, y si la mujer es menopáusica, posmenopáusica, bajarle sus niveles de 6, el paciente va a comenzar a presentar la acumulación de esos cristales de ácido úrico, de ese ácido úrico. Va a comenzar a presentar la acumulación en ciertas partes. Esa acumulación son como unas pelotas que se forman sobre las articulaciones y son los llamados tofos.
tofos gotosos. Los tofos son como unos nódulos que pueden comenzar pequeños, pero posteriormente pueden ir creciendo y se van sobre todo en las articulaciones que se inflaman. Entonces el paciente tiene, además del dolor articular, de la inflamación de la articulación, va a presentar estos tofos que van a alterar su desarrollo articular normal. ¿Por qué? Porque muchas veces los tofos pueden aparecer en la zona del codo, aquí en la zona del olecrano, entonces el paciente no puede apoyar el brazo, el codo, porque le molesta esa pelota que tiene allí. O puede presentarse muchas veces en los pies, entonces el paciente con la pelota que tiene allí no puede ponerse zapatos porque los zapatos le pegan, entonces es toda una dificultad para nuestros pacientes. Entonces en este momento la llamamos gota tofacia crónica, gota tofacia crónica. Entonces esta es una etapa, digamos, ya el paciente ha tenido varios años de afectación de las articulaciones y entonces ya presenta no solamente la inflamación de la articulación, sino los tofos. Esta etapa de la enfermedad es bastante complicada porque la inflamación es en muchas articulaciones. Generalmente, si se llega a este límite es porque el paciente no ha logrado controlar los niveles de ácido úrico y él va a persistir este daño no solamente en la articulación, sino que esos niveles de ácido úrico se van a ir acumulando en otras partes del cuerpo, las que le comentaba como los tofos, o también se puede ir acumulando en el riñón que habíamos hablado en el segmento anterior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para diagnosticar a nuestro paciente? Primero y principal, nosotros debemos pedir sus exámenes de laboratorio, dentro de los cuales están el examen del ácido úrico. El examen de ácido úrico, a ver en cuánto lo tiene. Si el paciente tiene una elevación del ácido úrico persistentemente por encima de 7, 8, 9, 10, 11, 12, mientras más ácido úrico, más grave va a ser la enfermedad, ¿verdad? Pero también podemos tener en un momento determinado que un paciente venga que tiene inflamación de la articulación y le hacemos su examen de ácido úrico y va a tener el ácido úrico normal. En estos casos uno no puede decir, no, esto no es gota porque tiene el ácido úrico normal, porque el paciente puede haber tomado algún medicamento que le baje el ácido úrico y sin embargo tener la inflamación articular. Nosotros, además del examen, todos sus exámenes de hematología, todas sus cosas, glicemia, urea, creatinina, todo, le pedimos su ácido úrico, además le pedimos sus estudios radiológicos, su radiografía de las articulaciones inflamadas o las articulaciones afectadas, y los hallazgos que vamos a encontrar allí nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, lo básico en este tipo de pacientes es controlar los niveles de ácido úrico por debajo de 7 miligramos y, si es posible, 6, 5, 4. En la actualidad se trata de mantener esos niveles de ácido úrico lo más bajo posible, porque eso nos va a evitar a que el paciente vaya a formarse los tofos y transformarse en la gota tofacia crónica. Ok, creo que podemos dejar en este segmento hasta acá y en el próximo segmento nos vamos entonces a referir justamente a cómo tratamos esta enfermedad, cómo podemos evitarla y a qué otras enfermedades ella se encuentra asociada. No se retiren, ya volvemos en Vida y Salud con la Doc TV. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. Para no correr riesgos en una cirugía estética y o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano.
Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc TV, conversando sobre un tema bastante interesante, muy frecuente, muy fácil de controlar y de tratar, pero que sin embargo, si el paciente no toma conciencia de lo que es su enfermedad, no se educa sobre su enfermedad, en qué consiste, qué es lo que debo hacer para mantener mi enfermedad controlada, nunca vamos a lograr tener a nuestro paciente en buenas condiciones y lo que va es a ir progresando la enfermedad y haciéndose más grave cada vez. Ya habíamos conversado sobre los tipos de presentación, que puede ser una sola articulación, son periodos, digamos, que pueden presentarse una crisis, pasar un tiempo sin crisis, posteriormente otra crisis y así, hasta que esas crisis se van haciendo cada vez más cercanas porque el paciente no tiene el ácido úrico controlado y se transforma en la gota tofacia crónica, y se llama tofacia por la aparición de los tofos, que son acúmulos de ácido úrico. Es muy importante que nosotros les aclaremos que hay muchas enfermedades asociadas a la gota. Enfermedades asociadas a la gota. Generalmente el paciente que sufre de gota también sufre de hipertensión, trastornos de los lípidos, es decir, triglicéridos elevados, colesterol elevado, puede sufrir de obesidad, puede sufrir de aumento del azúcar o de diabetes o de prediabetes, es decir, trastornos del azúcar. Entonces, es lo que nosotros llamamos como síndrome metabólico. Si tenemos un paciente con estas características y además tiene elevado el ácido úrico, debemos estar muy atentos a ese paciente porque es el candidato ideal para desarrollar la enfermedad. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación y en estos pacientes que sufren de estas enfermedades, como le digo, hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos del triglicéridos y colesterol, estar muy atentos a sus niveles de ácido úrico también. Ok, entonces, ¿qué le debemos recomendar a nuestro paciente? Primero, si el paciente por primera vez sufre un ataque agudo de gota, la primera vez que se le inflama una articulación, debe acudir a su médico más cercano, ya sea su ambulatorio, a su médico de atención primaria, a su médico internista, a su médico más cercano. Si tiene la oportunidad, ir directamente al reumatólogo, que es el médico encargado del tratamiento de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque debemos disminuir la inflamación primeramente de esta articulación para que no vaya a dañar la articulación, para que no dañe el cartílago, para que esto no se vaya. Y segundo, vamos a controlar los niveles de ácido úrico. ¿Y cómo podemos controlar los niveles de ácido úrico? Después que el paciente pasa ese periodo inflamatorio, nosotros en su control, después que le ponemos su tratamiento antiinflamatorio, en su control vamos a ver cómo está el ácido úrico y si lo tiene elevado hay que ponerle tratamiento para bajar el ácido úrico. Y el tratamiento es un medicamento que vamos a utilizamos nosotros los especialistas para tratar ese ácido úrico y también debemos indicarle al paciente que cumpla con otras indicaciones como son la indicación dietética, ¿verdad? La dieta, una dieta que debe ser baja en ácido úrico. Y entonces aquí le haré un paréntesis para comentarles cuáles son los alimentos que nos aumentan más el ácido úrico o cuáles son los alimentos ricos en purinas, que es lo que forma el ácido úrico. Los alimentos que tienen más ácido úrico son las carnes rojas, las vísceras, los mariscos y moluscos, dentro de los cuales están camarones, calamares, algunos caracoles, y algunas bebidas alcohólicas como son la cerveza y el vino. Esas son las que tienen más ácido úrico o que participan en la alteración de los niveles de ácido úrico. Entonces es muy importante que el paciente tenga en cuenta esto. Muchos dirán, pero concha, a mí me dijeron que si el tomate, que si los cítricos, que si los quesos, que si... Entonces,
Es muy importante que el paciente se concentre en los que tienen más ácido úrico para poder tener una dieta balanceada y no quedarse, porque muchas veces nos dicen, ¿pero qué voy a comer, doctora? Si la dieta que me puso el doctor tiene 2 páginas de cosas que no puedo comer. No, porque hay alimentos que pueden tener una cantidad ínfima, muy pequeña de ácido úrico que no nos va a repercutir. Entonces yo prefiero quitarle estas 5 cosas: carnes rojas, vísceras, mariscos y moluscos, no tomar cerveza y no tomar vino, sobre todo tinto, y el paciente me puede disminuir sus niveles de ácido úrico conjuntamente con las otras medidas que vamos a tener en cuenta, dentro de las cuales están hacer ejercicio, mantener sus niveles de azúcar, de triglicéridos y colesterol, su tensión arterial normal, es decir, esas enfermedades que están asociadas al aumento del ácido úrico, controlarlas también, no solamente controlar el ácido úrico, sino controlar los otros factores de riesgo. Entonces esto es muy importante, y sobre todo, como les había dicho al comienzo, que ya el ácido úrico ha sido considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Antes uno le decían, los triglicéridos y el colesterol pueden afectar el corazón, porque pueden dar infarto, pueden dar, se tapan las coronarias. Actualmente el ácido úrico también puede ser un factor predisponente para tener enfermedad cardiovascular, por lo tanto hay que controlar los niveles de ácido úrico, sobre todo para que no llegara a una enfermedad crónica y sobre todo para que no se nos formen los tofos, que son estas pelotas que tenemos, que se pueden formar en el cuerpo sobre las articulaciones, que van a dañar mucho más las articulaciones y van a incapacitar a nuestro paciente. Nosotros vemos todavía a estas alturas del siglo XXI pacientes con limitación de muchísimas articulaciones, en silla de ruedas, que no es posible, que no es lógico, que si lo que yo debo hacer es controlar los niveles de ácido úrico con mi parte dietética y con mi parte de medicamentos que me pone mi reumatólogo, yo tengo que cumplir eso para que mi ácido úrico no se me suba por encima de 7. Y como les decía últimamente, nosotros tratamos de bajarlo al máximo, 5, 4, si es posible. Entonces eso me va a evitar que aparezcan nuevas crisis y que me vayan dañando cada día más articulaciones. Todo paciente que se le diagnostique por primera vez una crisis aguda de gota debe ir al especialista, ya sea al reumatólogo, que digamos el primero porque es el que justamente se encarga de la parte articular, o si tiene su internista o tiene su endocrinólogo, también lo pueden controlar. Pero lo más importante es que nuestro paciente se eduque en su enfermedad, lea sobre su enfermedad, porque él así nos va a ayudar a nosotros, a los médicos, a mantener esos niveles de ácido úrico controlados. Como les digo, señores, no es posible que a estas alturas del siglo XXI nosotros tengamos un paciente con varias articulaciones inflamadas, las 2 rodillas, los 2 tobillos, los pies, con los tofos estos que les comento. Y una cosa que les digo de una vez, los tofos no se deben operar sin haber controlado la enfermedad. Porque muchas veces nos llegan los pacientes que él se tuvo que operar una pelota que tenía aquí, que era por el ácido úrico, porque no le permitía, tiene que trabajar en un escritorio, no le permitía apoyar los brazos, o se tuvo que operar unos tofos en los pies porque no le permitían usar zapatos, pero realmente sus niveles de ácido úrico todavía están elevados y tiene frecuentes crisis. Entonces eso no debe ser. ¿Por qué? Porque se le van a reproducir inmediatamente. Entonces es muy importante que nosotros insistamos en que el paciente debe conocer la enfermedad para saber qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, e insisto en una cosa que nosotros siempre insistimos en nuestro programa, como es el ejercicio, señores. El ejercicio nos va a disminuir los niveles de triglicéridos, los niveles de tensión arterial, el aumento de peso, y eso nos va a conllevar a que controlemos mejor nuestra enfermedad, que es la gota o la artritis por cristales de ácido úrico. Entonces, espero que esta información que les he pasado el día de hoy en nuestro programa de Vida y Salud con la Doc haya sido del agrado de todos,
Y no me queda más que despedirme de ustedes e invitarlos para un próximo programa de Vida y Salud con la Doc TV.